Somos tu voz Chimborazo, desde Riobamba, Ecuador. Noticiero Actualidad Informativa. La verdad, bien dicha. Porque la información es derecho de nuestro pueblo. Bienvenidos a Actualidad Informativa. La verdad bien dicha con objetividad, imparcialidad y transparencia. Noticias, entrevistas, comentarios, política, cultura, crónica y espectáculo en Actualidad Informativa. Una nueva alternativa moderna en noticias, con periodistas especializados en la comunicación social. Actualidad Informativa. La verdad bien dicha. Cordiales saludos, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Actualidad Informativa. Hoy tendremos temas importantes para compartir con ustedes en este espacio informativo. El calendario marca 6 de mayo del año 2021. Listos y dispuestos para entregar las principales informaciones en el ámbito local, en el ámbito nacional y también temas de interés para ustedes. Noticiero Actualidad Informativa. La verdad bien dicha. Hoy, 6 de mayo, estará con nosotros más adelante en pocos minutos más el tecnólogo Jorge Calderón Casco, presidente de Fedotaxi y directivo a nivel nacional del sector del transporte. Y más adelante la doctora Mireya Lara, coordinadora del Comité Permanente de Derechos Humanos de la Mujer en la provincia de Chimborazo. Con ellos abordaremos temas de vital importancia. Las reformas a la ley de tránsito elimina 79 causales para reducción de puntos de la licencia acá en el país. Con las reformas a la ley de tránsito ya no habrá reducción de puntos a la persona que conduzca un vehículo sin la placa de identificación correspondiente o que circule con las placas alteradas u ocultas, nos dice estas reformas. Y sobre este tema ya le estamos dando la cordial bienvenida al tecnólogo Jorge Calderón, a quien le estamos saludando en esta mañana muy importante, cuando en la Sultana de los Andes, aquí en la ciudad de Riobamba, tenemos un lindo y un maravilloso día. Tecnólogo, muy buenos días, bienvenido a través de Actualidad Informativa, a través de nuestro medio de comunicación digital. En el Facebook usted nos puede seguir a través de Tu Voz Chimborazo Radio, y en la página web también nos puede seguir a través de www.aquichimborazo.com, emisora online las 24 horas del día, y este noticiero se reproduce a las 12 horas y a las 18 horas. Habíamos iniciado, tecnólogo, indicando de que la Asamblea Nacional ha reformado la ley de tránsito. Con este tema, tecnólogo, buenos días, le escuchamos. ¿Cómo está el tema de las reformas a la ley de tránsito? Buenos días, estimado licenciado Miguel Carrillo. El saludo a los riobambeños, chimboracenses, transportistas y ecuatorianos que sintonizan este importante medio de comunicación. En mi calidad de representante de la transportación de la ciudad a la provincia de La Patria, he venido participando desde el mes de septiembre del año 2018. En aquella época fue presidente de la comisión la economista Elizabeth Cabezas, de la Comisión Ocasional de Reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Y nuestras propuestas fueron calificadas por el CAL del organismo legislativo, y con ese derecho constitucional se ha venido participando en el atril de la Asamblea Nacional, en el Salón del Senado
en los locales de la comisión ocasional que lo preside el magíster Fafo Gavilanes, y en las ciudades y en los territorios donde se ha tenido que participar, fundamentando técnicamente qué es lo que se tiene que reformar, qué es lo que se tiene que cambiar. Y podemos señalar que dentro de estos logros en beneficio de la transportación, logramos que en el artículo 57 de la Ley de Transporte Terrestre, donde está determinada y definida la operación de cada modalidad de transporte terrestre en el Ecuador, se pudo eliminar la palabra urbano que constaba después de la palabra camioneta mixta, porque consideramos que era un beneficio, un privilegio para un sector del transporte. La camioneta mixta o doble cabina hubiera tenido ya la posibilidad para poder realizar el transporte urbano, compitiendo con el taxi, con el transporte de colectivos, con el transporte intercantonal, interparroquial, incluso con el transporte interprovincial. El presidente de la Asamblea Nacional, el presidente de la Comisión y los miembros de la misma fueron muy sensibles con atender este requerimiento de la Federación de Operadoras de Transporte de Taxi del Ecuador, y se eliminó del artículo 57 la palabra urbano. También es importante ponerle en su conocimiento que en el artículo 62A de esta ley que fue aprobada por el legislativo, consta por primera vez en una ley de transporte terrestre la regularización de las plataformas digitales, que será a través de operadoras de taxis legales. La Agencia Nacional de Regulación de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales, dentro de su jurisdicción y en el ámbito de sus competencias, regularán el funcionamiento de las mismas siempre y cuando cuenten los requerentes con un permiso de operación y un título habilitante. Esto es darle protección y respaldo a las organizaciones de transporte legales en el Ecuador frente a esas plataformas que son monstruos como Uber, Easy Taxi, Cabify, Indravi, entre otros, que operan desde el extranjero, desde otros continentes, dando la señal para el servicio de taxis en autos particulares, afectando duramente el taxismo organizado en el Ecuador. Hoy ya consta en la ley y es responsabilidad de los seres taxistas cooperados y organizados prevalecer esta conquista que fortalecerá el servicio tecnológico y moderno de taxi en el Ecuador. Tecnólogo, si bien es cierto, la Asamblea ya aprobó esta reforma a la Ley de Tránsito, pero ahora tiene que pasar a la firma del señor presidente constitucional de los ecuatorianos. Una vez que él sumille esta ley, tendrá que pasar al registro oficial para que se publique y sea ley de la República. ¿Usted cree que con la actual administración del señor Lenín Moreno se podrá conseguir esto? A ver, usted lo señala de una manera muy clara. Sí me gustaría que me permita desarrollar unos 3, 4 puntos que son relevantes para adelante, tecnólogo, siga por favor. Organizar el Ecuador, pero sí quiero poder contestar el legítimo propuesta que usted me acaba de hacer de inquietud. El gobierno nacional, de acuerdo a la Constitución, tiene 30 días. Dentro de los 30 días puede parcialmente objetar o totalmente o sancionar. La Federación de Taxis del Ecuador le hemos tuteado a través de los twitters al gobierno nacional, a los diferentes ministros, que es importante que el gobierno nacional, antes de que termine su periodo, pueda dejar sancionando una ley que no está a la talla de un gremio, que no está a la talla de un dirigente. Lo que siempre nosotros hemos sostenido, que la ley de transporte terrestre es muy sensible por la connotación social que tiene frente a la ciudadanía, porque lo que le interesa al ciudadano de a pie y a los ciudadanos en general, que estas reformas a la ley de tránsito permitan mejorar y disminuir los lamentables siniestros y lamentables accidentes de tránsito que se ocasionan todos los días a lo largo y ancho del Ecuador, que permita estas reformas a la ley de tránsito, que se pueda convalidar, contribuir a que el ciudadano sienta que la movilidad
ha venido a mejorar en el Ecuador, que se proteja al peatón, al ciclista, al motociclista, a los usuarios de las vías, a los usuarios de los transportes y a los mismos transportistas. Por eso es que también dentro de estas reformas podemos señalar el artículo 206A, donde por fin consta en una ley una sola revisión técnica mecánica vehicular. Nosotros habíamos conseguido como gremio, como organización, a través de esta institución, el Sindicato de Choferes Profesionales de Chimborazo y la Federación de Taxis del Ecuador, el decreto ejecutivo 975 que está vigente, que habla de una sola revisión vehicular, pero queda a disponibilidad de los municipios del Ecuador. No todos le acogen, como los municipios de Quito, Guayaquil, no tienen en interés en respetar el decreto ejecutivo que está constando en el reglamento general, porque reconocen que pierden mucho dinero. Si el Ecuador tiene 221 municipios, posiblemente entre 28 a 30 municipios han logrado cumplir con la ley, equipar sus centros técnicos mecánicos de revisión vehicular. El resto de municipios, como el de Riobamba, lo hacen con la piola y el plomo, todavía de una manera rudimentaria que no garantiza una verdadera revisión técnica mecánica vehicular. En esta reforma a la ley de tránsito ya consta la ley, y ya es obligación, porque esta ley es orgánica, es integral, está por encima de cualquier ordenanza municipal. Todos los gobiernos municipales deberán de respetar esta ley, que es clara: una sola revisión técnica mecánica vehicular para el transporte público, comercial, cuenta propia y particulares. ¿Cómo no relevar otro importante punto que consta ya en la ley de tránsito, la vida útil? Ustedes, como medios de comunicación, fueron testigos de un hecho importante, una cónclave que habíamos mantenido en el mes de enero del presente año, con la presencia de autoridades del Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Tránsito, donde logramos que el directorio de la ANT expida la resolución que se aumenta la vida útil de los taxis hasta enero del 2023, pero es una resolución de directorio. En la Comisión de Reformas a la Ley de Tránsito le había estado poniendo una transitoria en la 75ª disposición de la ley. 2 años habíamos tenido que darles de información la resolución, porque no era procedente que se contradiga con una conquista que ya está realizada. Y la Asamblea Nacional, muy sensible, ha recogido la conquista del taxismo ecuatoriano y ahora le beneficia a todos los transportistas. La vida útil consta en la ley de tránsito reformada, de 5 años se aumenta para todos los transportes públicos y comerciales, porque no sirvió de nada la ley humanitaria, no hay la reactivación económica, nadie nos presta dinero, los aforos que viven los transportistas a nivel nacional, no hay reactivación para los ciudadanos. Más de 500,000 de ecuatorianos fueron a la casa despedidos, no hay trabajo, no hay ingresos, no hay movimiento, no hay liquidez, y ciertamente que es muy difícil la situación de los microempresarios, de los transportistas, que no tenemos en la misma sintonía de ciudadanos o de ocupantes de los transportes por la precaria situación sanitaria, económica que vive el Ecuador. Por ello es que se ha pedido a la Asamblea Nacional que considere y por esta vez se aumente la vida útil de los transportistas a nivel nacional. También que sí es importante poner en su conocimiento que también se ha podido lograr conseguir que se congele por 2 años el otorgamiento de nuevos títulos habilitantes en todas las modalidades de transporte. Hay que reconocer que no solamente en el Ecuador existen coyoteros de seres humanos para llevarles o ilusionarles a otros espacios, a otros países y a otros continentes. También en el Ecuador existen coyoteros del transporte. Va a haber un espacio de paz para la ciudadanía, para el peatón, para los transportistas, que no va a haber en 2 años incremento de cooperativas, de compañías ni de cupos para todas las modalidades de transporte. Hubiera sido lo bueno por lo menos 10 años, pero iniciamos de algo. Ya está constando en la ley la suspensión de creación de cooperativas y cupos a nivel nacional en todas las modalidades sobre el tema de los 2 años. A usted le escuché al inicio
de la participación que hacía una generalidad sobre el tema del sistema de puntos. Esto lo consta en la 82ª disposición de la ley, que la Asamblea Nacional otorga 180 días para iniciar el tratamiento de la aprobación de las respectivas reformas al Código Orgánico Integral Penal, porque hay que ser bien claro, las sanciones y las contravenciones de tránsito está enmarcada todos los delitos en el Código Orgánico Integral Penal. Sí se ha dejado, como usted lo había hecho en la exposición, para las contravenciones de primera clase y las contravenciones de segunda clase sí existe la reducción de puntos. ¿Cómo? Que el conductor que faltare de obra a la autoridad, el conductor que con un vehículo automotor exceda los límites de velocidad, el vehículo que conste con llantas lisas, el conductor que ocasione accidentes de tránsito, conducir con licencia caducada, personas extranjeras que ingresen al país ilegalmente y brinden servicio de transporte, como lo llamamos vulgarmente, los señores ilegales o informales o piratas. Para esas contravenciones sí habrá la reducción de puntos, pero para ciudadanos que una damita no se estacionó mal, habrá la sanción económica, pero no habrá la reducción de puntos. Para el conductor que no se avanzó a poner el rato que prende el vehículo el cinturón, también habrá la reducción de económica y no de puntos. Creemos que es más sensible estas reformas a la ley de tránsito con la realidad que se vive en el Ecuador, porque los señores transportistas a nivel nacional y los ciudadanos han manifestado su incomodidad, que no es posible ni dable ni aplicable que en el Ecuador por una infracción existan 3 sanciones: la reducción de puntos, la multa económica y la detención del conductor. Esto ya se ha podido retirar, por eso es que el día de ayer nosotros como gremio, como organización, le habíamos hecho un oficio al señor presidente de la República, a la señora vicepresidenta, al presidente de la Asamblea Nacional, al presidente de la Comisión Ocasional, al señor ministro de Gobierno, que es importante que esta administración deje haciendo algo de bueno por el Ecuador y que sancione la ley de transporte terrestre, porque no es una ley perfecta. En el transcurso de las siguientes semanas, meses, se verá debilidades, pero se podrá seguir trabajando. Creo que sí es un avance porque se está apostando al fortalecimiento de la educación vial en instituciones educativas, y esto lo señala la 28ª disposición de la ley, que en el plazo máximo de 6 meses, el Ministerio de Educación, en coordinación con la Agencia Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial, diseñarán contenidos curriculares para las instituciones educativas públicas, fiscos, misionales y particulares a partir del primer año de educación hasta el tercer año de bachillerato. Los incluye las mallas correspondientes. Creo que esto es bueno para que nuestros nietos, nuestros hijos, los niños, los adolescentes, los jóvenes puedan tener el conocimiento de lo que es observar y cumplir las señales de tránsito, porque el peatón también ha sido en más de una ocasión el causante de un lamentable accidente de tránsito, y la intención es que se pueda institucionalizar en el Ecuador lo que tiene que ver a una cultura de educación vial. Y sí podríamos también valorar en lo que tiene que ver a las licencias de choferes profesionales. Parece que se va a considerar como fue hace algunos años atrás. En lo personal no estuve ni estoy de acuerdo que el curso sea de 6 meses. Debería ser el curso para ser chofer profesional de 1 año, mayor de 18 años, y que sea por lo menos tenga el título de bachiller en cualquier especialidad. Hoy por hoy, jóvenes con 18 años en cualquier institución autorizada por el organismo que regula, que es la Agencia Nacional de Tránsito, realizan el curso de 6 meses y tienen el título de chofer profesional en la licencia tipo E para manejar vehículos de alto cilindraje, de alto tonelaje, el cual no estoy de acuerdo. Ahora la intención de estas reformas a la ley de tránsito es que se pretende hacer una carrera, y eso está bien, que primero haga la conscripción,
preparándose y formándose con la licencia tipo C. Después de 2 años podrá hacer el curso para licencia tipo D y después de 2 años podrá ascender haciendo el curso y la preparación para obtener la licencia tipo E especial. Creo que esto va a dinamizar, esto va a cumplir la expectativa de todos los actores viales, medios de comunicación, ciudadanos, usuarios, transportistas, porque un dueño de un vehículo de transporte público y comercial tiene inversiones que ha sido a través del esfuerzo, el trabajo de toda su vida o esté endeudado, y darle el vehículo que transporte vidas humanas o valijas a un joven conductor que no tiene la pericia del caso, ahí se presentan los accidentes. Por eso es que creemos y consideramos que sí tiene adelantos en lo que tiene que ver a la seguridad vial y a mejorar la movilidad en el Ecuador, estas reformas a la ley de transporte terrestre. La Asamblea Nacional ya lo cumplió, nosotros como gremio fuimos la única organización de transporte terrestre del Ecuador, el Sindicato de Choferes y la Federación de Taxis del Ecuador, que cumplimos con el legado de la Constitución, los únicos organismos de transporte que fuimos calificados por la Asamblea Nacional a través del CAL, y con ese derecho legislativo y constitucional se ha venido participando en las diferentes socializaciones y presentaciones que hemos sido invitados en las diferentes latitudes de la PAC. Esperemos que el gobierno nacional sea sensible con los ciudadanos. Aquí no hay prebendas para ningún dirigente, para ningún gremio. Se está apostando a mejorar la movilidad de los ecuatorianos y aspiramos que el gobierno nacional pueda allanarse a esta ley de su manera total, porque si le daría el veto parcial o total, ya no tiene tiempo la Asamblea, porque la próxima semana se despide. Y es importante, estimado licenciado Miguel Carrillo, que la Asamblea Nacional, es más, nosotros le habíamos enviado hace 2 meses atrás una carta a César Litardo como presidente de la Asamblea Nacional, que más bien ya no conozcan, no traten estas reformas a la ley de tránsito, porque la Asamblea Nacional ha tenido un 2% de credibilidad, una baja aceptación nacional, y con la aprobación de esta ley de transporte terrestre, los ciudadanos considero que han cambiado de actitud y ha mejorado la credibilidad de la Asamblea Nacional al final de su carrera, que ha sido demasiado desapercibida, porque una Asamblea Nacional que no ayudó a los ciudadanos que se respete la ley humanitaria, que esto fue una ley tan cacareada que el gobierno nacional anunció con bombos y platillos en cadena nacional el domingo 4 de junio del año anterior, que se asignaba $1.150 millones de los préstamos de los multilaterales y del Fondo Monetario Internacional, para que a partir del lunes 5 de mayo, de junio, nos acerquemos a realizar los créditos. No sirvió de nada, pero ahí la Asamblea Nacional fue parte cómplice de aquello, de no haber exigido al gobierno nacional que se respeten las leyes que se piden en el Ecuador. También no ha habido la suficiente eficacia de la Asamblea Nacional de haber protegido a los ciudadanos en esta emergencia sanitaria, donde solamente nos hemos enterado más del miedo, del alejamiento, del distanciamiento, de tanta corrupción de funcionarios del gobierno que no han tenido conciencia y principios para poder valorar, y que han estado jugando con la vida de los ciudadanos. Dentro de todos estos antecedentes que han sido, son muy duros para el Ecuador, creemos que la aprobación que lo hizo el día viernes de la semana anterior la Asamblea Nacional, han merecido los señores legisladores la aceptación de beneplácito por haber, al último de su mandato, haber hecho algo de bueno por la patria, por el país. Tecnólogo, uno de los temas fundamentales importantes, estamos en la pandemia, y uno de los factores que ha perjudicado es al sector del transporte, este tema de la pandemia. ¿Qué pasa con esta nueva ley que ahora están anunciando de que por la pandemia nuevamente retoma las famosas entregas o las encomiendas a través de los delivery? ¿Cómo se está trabajando en esta circunstancia? Y también hablamos de la reforma a la ley de tránsito, de que es positivo de que ahora en la malla curricular de las escuelas y los colegios se incremente la ley de tránsito. Es importante lo que usted acaba de exponer, que ya se obliga para que conste en la malla curricular a nivel del jardín, de la escuela, del colegio, la materia de carácter obligatoria de educación vial. Esto le va a hacer bien a los jóvenes en su formación, en su aprendizaje, para observar la ley de transporte terrestre. Esto le va a hacer un gran avance de desarrollo social
en lo que tiene que ver a educación vial en favor de todos los ciudadanos y de los ecuatorianos. Había manifestado en lo que tiene que ver a las plataformas digitales, está expresando la ley que será a través de operadoras con título habilitante y permiso de operación, las de IREVI o estos servicios de encomiendas de motos de ciudadanos nacionales, de extranjeros, en su mayoría no consta en la ley de transporte terrestre. Los señores taxistas ecuatorianos tienen una herramienta tecnológica de posicionamiento para el servicio de taxis, la APP Fedotaxis. Será ya la convicción, será la madurez de los señores taxistas ecuatorianos que aprovechen su herramienta tecnológica para darle el fortalecimiento y poner a la ciudadanía el servicio de encomiendas, el servicio de traslado de ciudadanos, de productos, de alimentos, de cualquier circunstancia que la ley le permite al señor taxista a través de esta conquista en las reformas a la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Tecnólogo, uno de los problemas que también afrontamos o afrontan los que tienen el servicio de transporte público en todas las modalidades es el tema de las vacunas. Se ha hecho gestiones porque usted nos envió el otro día un video donde decía de que ahora el sector de la transportación también es parte de la primera línea y tendría este beneficio. ¿Cómo está este trámite? Licenciado Miguel Carrillo, Federación de Taxis del Ecuador, fue activa todo el tiempo. Ustedes como comunicadores sociales se recuerdan que logramos activar el lunes 4 de mayo del año anterior, una vez que el 23 de abril del año pasado, el COE Nacional nos autorizó el número de ocupantes y el aforo para los taxis. Con la presencia del ministro de Transporte y de la Agencia Nacional de Tránsito, le inauguramos la reactivación de los taxis a nivel nacional. Nosotros movimos la economía, pudimos interconectarnos con los hermanos, con los vecinos, con los ciudadanos, y a través de esta reactivación de los taxis pudimos también mover al resto de modalidades de transporte. Lo que usted manifiesta sobre el tema de las vacunas, la Federación de Taxis del Ecuador activa, había gestionado con el gobierno ecuatoriano en febrero de este año, el 15 de febrero, exigiéndole que permita romper el monopolio, que no estamos de acuerdo como ciudadanos, que exista un secreto de Estado, que no tenga acceso la ciudadanía a saber el valor de la vacuna del origen que sea asiática, americana, europea, rusa, y que también permita que los municipios, empresarios que tienen experiencia y conocimiento en importar medicamentos con cadena de frío, que permitan traer al Ecuador. Nos dio mucho gusto después de esta gestión que tuvo connotación nacional a través de las redes sociales, los municipios como Guayaquil, Quito, Cuenca, se apropiaron de nuestro petitorio. Hubiera sido importante, estimado Miguel, que la Asociación de Municipalidades del Ecuador, ellos juntos hubieran pedido frontalmente al gobierno ecuatoriano de los 1.150 millones de dólares que ha anunciado que le debe el gobierno nacional a la AME, le hubieran pedido o exigido al gobierno nacional que les pague el 50% de esa deuda a través de la adquisición de vacunas, para que puedan los municipios llegar a los rincones más insólitos de cada cantón en favor de las personas especiales, de ciudadanos vulnerables y de la tercera edad, porque no consideramos que el gobierno pueda tener el monopolio, que solamente con los laboratorios existan acuerdos de gobierno a gobierno, porque el gobierno está jugando con la vida de todos los ciudadanos. El gobierno ha demostrado que no tiene la capacidad hospitalaria de medicamentos de reacción con esta pandemia, con este miedo. Solamente nos obligan al encierro, al distanciamiento, sin trabajo, sin circulantes, sin reactivación económica. Considero que al gobierno lo que le interesa es que se importen al país vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud y que los costos sean accesibles, que no sean caras, que no tengan mucho impuesto, que no sean muy costosos las mismas. Creo que cualquier ciudadano, usted, yo, cualquier ciudadano responsable, nos privaríamos de cualquier golosina para poder comprar la vacuna y no esperar la voluntad del gobierno nacional y poder vacunar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares y a nuestros compañeros. Se le ha exigido al gobierno nacional, aplaudimos que se le declaró al médico, a la señorita enfermera, al personal de la salud como profesionales y trabajadores de primera línea.
pero también es importante valorar lo que se determinó con los señores de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los medios de comunicación, del Cuerpo de Bomberos, trabajadores de primera línea. Nosotros valoramos y respetamos. ¿Y por qué no le declara trabajador de primera línea a los señores transportistas, al señor taxista? Lamentablemente aquí en Riobamba, en Chimborazo y en el Ecuador, cuántos respetables padres y abuelitos, señores taxistas ecuatorianos, por la pandemia se fueron a la eternidad y se adelantaron, pese a que el señor taxista ha tenido que hacer su propia inversión porque nadie le está dando absolutamente nada. El compañero, para salir a trabajar, ha tenido que comprar su equipo de bioseguridad recomendada por la Organización Mundial de la Salud. El señor taxista ha tenido que poner su mampara de protección. El señor taxista tiene que hacer la desinfección de las unidades, tiene que adquirir el gel y el alcohol y cobrando la misma tarifa. Por eso es que le habíamos pedido al gobierno nacional que necesitamos que seamos declarados los señores transportistas como trabajadores de primera línea. El señor taxista le sirve a la monjita, el señor taxista le sirve al curita, el señor taxista le ha servido a cuantos ciudadanos que han estado ya al último con su salud, que llegan ya completo a los hospitales, o hemos salvado cuántas vidas de ciudadanos que han estado con el problema del COVID asfixiándose. Se suben a los taxis y el compañero, con toda la energía y con toda la vocación de servicio, lo has trasladado a los centros médicos donde le han abierto las puertas porque ha tenido que recorrer de hospital en hospital. Creo que eso ha sido muy importante y ha permitido que este día martes el gobierno nacional determine, a través de esta nueva implementación del servicio express de vacunación, se comenzó a vacunar a los señores taxistas vulnerables y compañeros que están dentro de los 65 años en adelante. Se comenzó a vacunar la mañana del martes todo el día. Se está vacunando toda esta semana a los compañeros taxistas de la ciudad de Guayaquil y de los cantones que convergen en la provincia de Guayas. Se le ha pedido el día de ayer al gobierno ecuatoriano que los señores taxistas no solamente existen en Guayaquil o en el Guayas, le estamos pidiendo que se dé esta eficacia y la vacunación express en todos los cantones y en todas las provincias del Ecuador, porque señores taxistas tenemos en todas las provincias y en todas las ciudades del Ecuador. Aspiramos que esta carta, tanto al señor presidente de la República, cuanto al ministro de Salud, cuanto al ministro de Gobierno que está coordinando esta asistencia, se pueda cumplir a cabalidad. Yo no le podría garantizar que el día de mañana esté en la ciudad XY. Esto ya depende de la disponibilidad y de la seriedad del gobierno ecuatoriano, que sea sensible con los señores taxistas, con los señores transportistas de todas las ciudades y provincias del Ecuador. Solamente estando inmunizados, estando vacunados, pues vamos a perder el miedo y nos vamos a reactivar de una manera abierta. Mientras no exista la vacuna, sigue la ola, sigue la contaminación, sigue la propagación. El gobierno tiene que ser sensible, no juegue con la vida de los ciudadanos, sea más consecuente. La vacuna es una obligación del Estado. Si no están en condiciones, permita que ciudadanos que están en condiciones económicas y tienen conocimiento de la importación, que le permitan importar. Pero si usted, el señor de al frente de la esquina, quiere importar las vacunas que no son caras, que tienen costos de $3, de $4, poniéndole aquí en el Ecuador costará $10, $15 nomás, creo que cualquier ciudadano, vamos, ratifico, a privarnos de cualquier golosina y comprar la vacuna. Pero los acuerdos son secretos, son de sigilio de Estado, de laboratorio con el gobierno y nadie más. No puede participar. Creo que eso no está bien. Tecnólogo, brevemente nos escriben y nos preguntan que le transmitamos a usted la siguiente inquietud. ¿Con el próximo gobierno seguirá incrementándose la banda de los combustibles? ¿Y el precio de los pasajes cree usted que es razonable que se incrementen o cuál podría ser la mecánica? Muy claro, por lo último, no es dable ni aplicable que el usuario final sea el sacrificado con el incremento de tarifas. No hay circulante, no hay dinero, no hay fuentes de empleo, hay hambre, hay miseria, hay desigualdad social, económica y sanitaria. Usted, como comunicador social, y los ciudadanos saben el legado que dejó en el Ecuador Jorge Calderón Casco. Tuvo las agallas, la valentía, la firmeza en octubre del 2019 para haber expresado al gobierno nacional
que no cumple los acuerdos, para haberle exigido al gobierno nacional que revele el decreto 883, porque jamás socializó con los consumidores del combustible, que es materia prima, la gasolina y el diésel de todos los transportistas. Subió por la presión en los acuerdos con los fondos, con el Fondo Monetario Internacional y con los multilaterales. ¿Y qué ocurrió? Caminando o llegando a una reunión que me invitan en el Ministerio de Transporte y a Palacio de Carondelet, me interceptaron, me privaron de mi libertad, me llevaron al penal, al calabozo del infierno. Creo que, estimado Miguel, sin hacerme el héroe, considero que fui y soy el único ecuatoriano de todos los tiempos, orgullosamente riobambeño y chimboracense, el único representante del transporte terrestre del Ecuador. De acuerdo al artículo 98 de la Constitución, los ciudadanos tenemos derecho a protestar en lo que no estamos de acuerdo. No estuvimos de acuerdo los ecuatorianos de que se incremente el combustible porque se encarece la vida de los pobres de la patria. Sabemos que los organismos internacionales no les gustan, están de acuerdo con los pobres, no están de acuerdo que se subsidie, pero también hay que reconocer la situación precaria en lo económico que vive el Ecuador. Considero que cumplí, fui señalado que Jorge Calderón perdió la mecha, que me opuse al incremento o a la aplicación del decreto 883, y usted sabe que Yacu Pérez se tomó y destrozó la Asamblea Nacional, calentó las calles de Quito, se tomó los carreteros de la SUAY, otros políticos se tomaron el puente de la Unidad Nacional, otras autoridades se tomaron los puentes, los aeropuertos internacionales, otros ciudadanos incendiaron los edificios de Quito. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Qué pasa con la ministra fiscal? Por lo menos al señor Pérez le ha invitado a tomar un café en la fiscalía, absolutamente nada. ¿El fiscal de qué le acusa a Jorge Calderón? Que las llantas que se quemaron en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Loja y en Riobamba, en Ambato, es culpa de Jorge Calderón, pero yo estuve privado en mi libertad. Vea lo que pasa este rato en Colombia. Un gobierno derechista toma medidas, ahora está asustado. Entonces los ciudadanos salen a protestar por el hambre, por la miseria, por indignación. Eso hicimos en octubre del año 2019. Defendí a todos los transportistas, defendí al pueblo ecuatoriano, y gracias a mi tortura, gracias a mi encierro, gracias al carcelazo que me dio el gobierno, no se incrementó el combustible. No estaré de acuerdo que se siga incrementando los combustibles. Nosotros hemos dialogado con los candidatos a Carondelet y ha habido el compromiso frontal que una vez que se llegue el 24 de mayo a hacer el posicionamiento como presidente de la República, el primer decreto que emitirían es el congelamiento de los combustibles. Dios quiera que por bien del Ecuador cumplan los acuerdos de campaña, que les vaya bien al nuevo gobierno en beneficio de los pobres de la patria. Tecnólogo, no nos queda más sino simplemente agradecerle. En la parte final tiene usted un minutito para agradecer esta entrevista, para saludar al sector de la transportación. Le comento que acá en la provincia de Chimborazo hemos tenido muy buena audiencia por parte del sector de la transportación. Nos ha estado siguiendo esta entrevista y aspiremos de que muy pronto podamos tener otra vez un enlace con usted para seguir conociendo lo que pasa acá en el sector de la transportación a nivel nacional, tecnólogo. Es mi obligación, mi derecho legítimo, presentarme todos los días. Hago noticia a nivel nacional, por lo menos tengo entrevistas, entre 8 a 10 entrevistas diarias a nivel nacional. Moderadamente tengo una sintonía a nivel de todo el Ecuador por mi seriedad, porque no fui tentado por temas de corrupción. Le defenderé al señor transportista hasta el último día de mi mandato designado y elegido democráticamente. Lo que había expuesto el licenciado Miguel Carrillo es una dura realidad. Jorge Calderón, por tener las agallas y la valentía de haber defendido a los señores taxistas y transportistas ecuatorianos y que no se incremente el combustible, porque el irresponsable del ex ministro de Finanzas, Richard Martínez, nos ofreció la compensación de 37 centavos cuando subió el combustible, y a los señores taxistas parcialmente nos entregó en 8 ciudades, incluida la ciudad de Riobamba. Usted sabe, parcialmente. Fue otra mentira del gobierno nacional. Lo único que dije es que el gobierno nacional es mentiroso, no cumple sus acuerdos. Por eso me llevaron al penal, por haberme opuesto a que no se incremente el combustible, porque estoy defendiéndole a usted, a su familia, a los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos de la calle, a la señora que vende con orgullo unas papitas con salchicha, a los ciudadanos en general defendimos.
y vea lo que me pasó. Creo que ese legado le dejo a mis hijos, ese legado le dejo a mis compañeros. No me han acusado de negociar, de pedir cupos, de pedir frecuencias o de estar hipotecando al gremio. Creo que esa ha sido y es mi carta de presentación. Son momentos duros y difíciles que vive el Ecuador, no solamente el gremio. Si antes del señor taxista trabajando de sol a sol, sí se hacía un promedio de $40, hoy no se hace ni $18, porque no hay pasajeros, porque más de 500,000 padres de familia fueron botados a la casa, a la desocupación, los pocos trabajadores del servicio público están en el teletrabajo, nuestros niños están desde la casa a través de las plataformas tecnológicas, es decir que no hay usuarios, no hay circulante, no hay dinero, hay miedo, la pandemia nos da miedo, hay que invertir más y ciertamente que todos los ecuatorianos están haciendo patria, estamos haciendo patria en estas circunstancias de estar dando la cara y tratando de salir adelante. Yo creo que lo fundamental es la vida, que Dios proteja a todo el Ecuador, que proteja a las autoridades, a los gobiernos, que les dé inteligencia y sabiduría para que apliquen políticas que mejoren la vida de los ecuatorianos y también poner en claro el tema de la elevación del transporte interprovincial que ha sido tan cuestionada, no fue un pedido de los señores transportistas interprovinciales, fue una contraparte que el gobierno nacional tiene facultad, de acuerdo a la Constitución y a la ley, a través del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional, a dar la revisión de tarifas, que eso no fue bien visto por los usuarios, por los ciudadanos, ni por los mismos transportistas, no fue un pedido de los compañeros, eso fue una contraparte que le otorgó el gobierno nacional. En lo que tiene que ver a los urbanos, no le corresponde al gobierno nacional, les corresponde a los 221 municipios, a los 221 alcaldes. Si un alcalde es más nervioso de otro, ¿qué alcalde va a querer revisar? Y creo que este rato los señores taxistas y los señores transportistas urbanos tenemos que hacer patria junto al país, junto a los ciudadanos, porque la crisis es para todos. Hay que reconocer la situación precaria que vive el compañero y el señor taxista, que vive de esa herramienta de trabajo con dignidad, con la bendición de Dios. Esperemos que este nuevo gobierno venga a aplicar políticas primero del encuentro nacional, que se acabe la persecución a los que luchamos en el mes de octubre del 2019 por defender a todos los ecuatorianos, que tome aciertos, que aplique políticas sociales que mejoren la vida de los ciudadanos. Pedirles a los señores transportistas, a los señores taxistas, que sigamos cumpliendo las medidas de bioseguridad, que no bajemos la guardia, porque esto es serio. Cuando lleguemos a la casa, saquémonos todo el traje, tratemos de no contaminar a seres inocentes como son nuestras familias. Ustedes y nosotros salimos a trabajar porque necesitamos los recursos económicos, porque nuestros hijos necesitan comer, necesitan alimentarse. Todo ciudadano tiene derecho a trabajar, pero de una manera digna. Esta pandemia o el COVID es fácil, enciérrate, tienes que encerrarte. ¿Y de qué se vive? ¿Y de qué se come? Acuérdense cuando inició la pandemia en Guayaquil, ¿cuántos ciudadanos cuestionamos de que qué barbaridad de los costeños que no tienen educación? No, pues es que son ciudadanos pobres. Por una cosa es lo que usted conoce, el malecón de la 9 de octubre, pero váyase al Guasmos, ese es el Guayaquil, donde los ciudadanos están metidos en cuevas que no tienen ni cama, no tienen agua, no tienen pan. Esa gente prefiere irse a la cárcel, esa gente prefiere morir porque no tiene qué comer y con cuidando un vehículo, lavando un vehículo que se gana $1 en el día. Con eso esa gente vive. Eso no saben las autoridades. La pandemia ha descubierto la desigualdad social. Yo no entiendo por qué jóvenes tienen tantas propiedades o tantos millones de dólares y cómo, si considero que todos venimos al mundo yuchos y yuchos nos vamos, pero aquí hay gente que muy jóvenes han llegado a tener tanto dinero, pero es dinero mal habido, les coge el virus, ahí queda caso que se van llevando el vehículo, las casas, las tierras. Creo que los políticos o los ciudadanos que tienen tanto dinero, es el momento que Dios también les invita a que hagan una labor social en beneficio de los que menos tienen. Que Dios ilumine al nuevo gobierno, que Dios ilumine a las familias ecuatorianas, que Dios ilumine a todos los señores transportistas de Riobamba, Chimborazo y La Patria. Muy amable, gracias. Ha sido el tecnólogo Jorge Calderón Casco, dirigente nacional del sector de la transportación en taxis, con quien hemos estado abordando el tema de la reforma a la ley de tránsito transporte terrestre. Uno de los puntos fundamentales importantes que hay que resaltar es de que ahora hay la necesidad de que en los colegios, en las escuelas,
simplemente esta nueva modalidad de educar para evitar más accidentes de tránsito. Muchas gracias. Vamos a una pausa de carácter publicitario. De regreso, señoras y señores, estará con nosotros la doctora Mireya Lara. Ella es también activista de los derechos humanos acá en la provincia de Chimborazo. Ella es coordinadora del Comité Permanente de los Derechos Humanos de la Mujer en la provincia. Hacemos una breve pausa de carácter publicitario. De regreso estaremos en vivo y en directo, señoras y señores, con este tipo de actividades y también de información para la colectividad acá en el país. Hacemos una breve pausa y estamos con ustedes con más información. Buenas tardes mi gente de San Andrés. Hoy queremos invitarte a que vengas y compartas alegría porque estamos aperturar nuestra farmacia económica, siempre más cerquita de ti, siempre pensando en tu ahorro. Queremos que vengas y te acerques a comprar tus medicinas, medicamentos y por supuesto vitaminas, suplementos nutricionales para niños, para adultos mayores. Hoy es el día perfecto porque nosotros estamos para regalones. Sí, apresúrate este momento. Estaremos jueves, viernes también aquí con mujer de los descuentos y promociones. No te quedes sin comprar lo mejor de tus medicamentos. Recuerda, nosotros estamos más regalones botando la casa por la ventana. Somos farmacia económica, siempre pensando en tu ahorro. Está con nosotros la doctora Mireya Lara, a quien le estamos dando ya la cordial de las bienvenidas. Doctora, muy buenos días, bienvenida a través de Actualidad Informativa. Este noticiero se emite a través de la plataforma digital en el Facebook Tu Voz Chimborazo Radio y en nuestra página web estamos en www.aquichimborazo.com. Este noticiero se emite de 6 de la mañana a 8 horas y el reprise a las 12 horas y a las 18 horas para que usted nos pueda seguir. Doctora, buenos días, bienvenida. Usted es parte de lo que es la coordinadora del Comité Permanente de los Derechos Humanos de la Mujer aquí en la provincia de Chimborazo. Uno de los temas que hemos visto con gran preocupación es la despenalización del aborto. ¿Cómo miran ustedes las mujeres este tipo de circunstancias? Doctora, buenos días, bienvenida, le escuchamos. Buenos días, Miguel Ángel, buenos días a los radioescuchas de este importante medio de comunicación. Y recordarle que la organización a la que pertenezco es el Comité Permanente por los Derechos de la Mujer Trabajadora de Chimborazo. Yo quiero abordar este tema de la sentencia emitida por la Corte Constitucional, que de ninguna manera está eliminando el aborto o dando luz verde para el aborto. Lo que hay que entender, Miguel Ángel, es que en una sociedad machista, patriarcalista y misógina como la nuestra, la defensa o el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos es realmente una lucha, si se quiere, estigmatizada, perversa, porque lamentablemente se considera que la mujer no es un ser humano, sino más bien un objeto de placer del hombre. Y eso está concebido en las leyes, particularmente en los 5 códigos penales que hemos tenido en la evolución desde 1938 hasta la actualidad, de tal manera que en el Código Orgánico Penal que se aprobó en el 2014, en los artículos 149 y 150 efectivamente se habla de que se habla de la penalización del aborto, y no es que estamos exigiendo que se apruebe el aborto de las mujeres, porque de ninguna manera. El asunto es que en el segundo inciso del artículo 150, es decir, se habla de que no se sancionaría a la mujer cuando ésta tiene problemas cognitivos o discapacidad cognitiva. Anteriormente se hablaba cuando una mujer es idiota o incapacitada. Este término es discriminatorio porque deja de lado al mayor número de personas, en este caso a las mujeres cuando son menores de edad. Entonces, la misma Constitución, que es muy rica en derechos, se habla de que estos tienen la misma jerarquía, por lo tanto existe una contradicción o no existe la correspondencia. La misma Corte le dice que el legislativo no ha establecido la correspondencia al establecer las sanciones
para este segmento poblacional de las niñas, cuando el artículo 45 defiende y garantiza los derechos de las niñas, y es el artículo 38 que habla de que cuando un menor ha cometido una infracción, esta no puede ser sancionada por la ley penal general, sino más bien tiene que acogerse a lo que dice el Código de la Niñez y Adolescencia, poniendo por delante el principio del bien común de la niñez. Bajo estas consideraciones, la Corte Constitucional dice que declara inconstitucional el segundo inciso del artículo 150 del Código Penal, y además recomienda o encarga a la Defensoría del Pueblo para que en estos 6 meses se elabore una normativa en donde las niñas violadas, que lamentablemente en nuestra sociedad existe un alto porcentaje de violación a menores de edad, y como causa es el embarazo no deseado. Entonces, habrá un procedimiento, pero más que la cuestión sancionatoria, es la aplicación de políticas de prevención, de educación, pero también vamos a recomendar que las sanciones sea para el hombre, porque una mujer de loca no se va a embarazar. Una mujer se embaraza cuando existe el encuentro del óvulo y espermatozoide. Y en este lapso de edad, incluso de 10 a 18 años, la ley dice que una persona adquiere la obligación de adquirir obligaciones cuando cumple la mayoría de edad. Por lo tanto, las personas, sobre todo las mujeres de 18 años para atrás, no están obligadas, no son capaces para asumir estas responsabilidades sancionatorias que está imponiendo el Código Penal. Ese es el asunto, Miguel Ángel. Así que los defensores pro vida y la sociedad debe estar tranquila, porque lo que hace la Corte Constitucional en definitiva es analizar los límites de la Constitución en función de la igual jerarquía de los derechos establecidos en la Constitución del 2008. Doctora, ¿usted cree que con el tema de la despenalización del aborto habrá semáforo en verde para que las personas, los jóvenes, puedan haber el incremento de los embarazos, muchos deseados, pero la gran mayoría embarazos prematuros y no deseados, que tranquilamente aplicarían este tema del aborto? Vea, Miguel Ángel, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Uno de los problemas gravísimos de salud pública en Riobamba y en la provincia del Chimborazo son los abortos clandestinos y los embarazos los embarazos adolescentes no deseados. Frente a esta situación, de ninguna manera nadie de nosotras está pidiendo que haya luz verde o estamos defendiendo el aborto, de ninguna manera. Lo que estamos diciendo es que frente a esta sociedad misógina y patriarcalista, el Estado tiene que garantizar políticas públicas de prevención y de educación, de darles educación respecto a la sexualidad, pero sobre todo el Estado tiene que asumir la responsabilidad, porque cuando se produce este tipo de violaciones a las niñas, tiene que garantizar su salud integral. La misma Corte Interamericana de Desarrollo, Interamericana de Derechos Humanos y la CEDAW establece que cuando a una niña es violada, se convierte en una cuestión de tortura, obligarle a que siga un proceso de embarazo de perverso de quien le violó. En este caso, en nuestro caso, Miguel Ángel, es terrible. Les violan los mismos padres, los abuelos, los tíos, los primos, los padrastros. Pero además de eso es un atentado perverso a la salud emocional, psíquica y física de la niña, si es que se diera el caso. Por otro lado, en términos científicos, se establece que cuando hay un encuentro del óvulo y el espermatozoide, el huevo se forma en las 12 semanas siguientes. Por lo tanto, lo que nosotros estamos defendiendo es que en un caso de violación, el Estado tiene que garantizar, en primer lugar, la integridad
física y emocional de la niña violada y tomar las medidas preventivas, en este caso, hacerle los exámenes médicos pertinentes y si fuere del caso, darle la pastilla del día después para que no se produzca el encuentro del espermatozoide y el óvulo, ¿no es cierto? Entonces se está subsanando un problema de salud pública. Si acaso en el transcurso de esas 12 semanas, por cualquier circunstancia, es decir, está la niña en ese estado de embarazo, el Estado le garantiza que pueda realizarse un legrado a fin de precautelar su salud, pero eso es lo que en los meses subsiguientes se va a regular con el conocimiento de la familia, la seguridad médica. Entonces no es cuestión, Miguel Ángel, por favor, no es cuestión de que aquí cualquier mujer va a poder abortar. No es cierto, porque además usted tiene que entender que aquí las madres, los padres, incluso las personas que pueden acceder a un médico, pueden hacerse estas intervenciones quirúrgicas con seguridad y pagando una determinada cantidad que las niñas pobres y sus padres o madres no tienen. Entonces, ¿qué hacen? Y no solo las niñas, sino o cualquier otro tipo de mujeres que van donde las comadronas, se someten a este tipo de curetajes y mueren con infección. Fíjese que hay más del 10% de mujeres en todos estos 10 años que han muerto por este tipo de intervenciones. Entonces no es justo, hay que analizar la realidad que se vive en nuestro país frente al abuso y violencia contra las mujeres. Entonces no es cuestión del aborto como tal. El aborto es una consecuencia de una violencia producida por los hombres y que lamentablemente tiene responsabilidad del Estado porque no toma medidas sancionatorias y que no pueden ser y no deben ser solamente punitivas, sino fundamentalmente derribar estos factores o estos socioculturales que permiten que el órgano sexual masculino se vea como una arma en contra de la integridad física y emocional de las mujeres, particularmente de las niñas. Doctora, se dice que la Corte Constitucional, los jueces y las juezas dieron luz verde de la despenalización del aborto para mujeres víctimas de violencia. Esto dice el COIP. ¿Es verdad o esto tiene, como le decía en minutos anteriores, luz verde para que el tema de la ley de la despenalización del aborto hagan mal uso determinados hombres y mujeres? No es cierto, Miguel Ángel, no es cierto porque la Corte Constitucional le está determinando tanto a la Asamblea como a la Defensoría del Pueblo que en los 6 meses elaboren un proyecto de ley para que se regule esta conducta, que si bien es cierto, para las niñas, en este caso se despenaliza, o sea, se borra esa palabra que dice que solamente está consentido el aborto para las personas con discapacidad cognitiva, discriminando a las otras. No es que se despenaliza el aborto, por decir algo, para las mujeres que pasan de 18 años, de ninguna manera. La Corte Constitucional está diciendo que si bien esa conducta del aborto es una conducta penal, es discriminatorio para el caso de las adolescentes, porque estas tienen que ser sancionadas de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia. Ese es el asunto. Doctora, de acuerdo al artículo 149 del COI, dispone que la persona que haga abortar a una mujer con consentimiento tendrá una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Esto para el caso de la persona que incite o motive el aborto. Y lo otro le dice, la mujer que cause su aborto o permita que otro lo cause, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años de libertad. ¿Cómo mira usted estas sanciones? Es, para las personas, o sea, está regulada esa conducta penal, dice, para las personas, pero dentro de esas personas, mujeres, hay segmentos, ¿no es cierto?, cronológicos. Las niñas, que generalmente son violadas de entre 10 a 14 años, para ellas tiene que regularse, ¿sí?, si se quiere, estas sanciones educativas, preventivas, en función
de lo que establece el Código de la Niñez y Adolescencia y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 38 y 45 primero del COIP y de la Constitución de la República del Ecuador. Doctora, ¿qué pasaría si de pronto una persona va, contrata, como usted decía, una clínica clandestina y se practica el aborto libremente y hay consecuencias? ¿Cuál será la sanción en este caso para el galeno? ¿O cuál sería la sanción para el galeno? Ahí usted ya lo acabó de leer en el Código Penal, está establecido, además se habla de la mala práctica médica, pero yo la verdad no creo que en una clínica o en un centro médico se pueda producir una muerte por un legrado. Lo que sí quiero comentarle, Miguel Ángel, es que por experiencia a nosotros nos han llegado muchas mujeres y personalmente me ha tocado intervenir en 3 o 4 casos en donde han venido mujeres realmente al borde de la muerte porque sus mismos maridos o amantes les han obligado a abortar y para ello han tenido que acudir donde la comadrona. Y estas pobres mujeres no han podido ser atendidas en los centros de salud público. Entonces, esa es la perversidad que se da en nuestro medio, Miguel Ángel. Entonces, fíjese que después de que estas mujeres que por una u otra causa han resultado embarazadas, y fíjese un ejemplo muy clarísimo, en una pareja de esposos, se pelean, él se va a la costa, viene después de un año, la embaraza, se pelea y nuevamente se va. Esa señora tiene 3, 4 hijos y se queda nuevamente embarazada. En esas circunstancias, cuando la señora le comunica al marido que está embarazada, ¿y qué te pasa? Estás embarazada, ¿cómo cuyes? Entonces, imagínense, es una violencia perversa de ignorancia, de falta de educación sexual, porque hombres y mujeres tenemos que aprender a cuidarnos y saber que una relación sexual tiene consecuencias y por tanto los hombres también tienen que acudir a métodos preventivos como la vasectomía y las mujeres también tienen que utilizar métodos preventivos como los preservativos. O sea, ya estamos en el siglo XXI y si una mujer o un hombre no quiere entender esta situación, ya es por demás que ellos tienen que asumir las responsabilidades. En la parte final de esta entrevista, doctora, ¿cuál sería el mensaje a hombres y mujeres que de pronto, amparándose en estas normativas legales, están pensando hacer mal uso? Están pensando en que les han dado luz verde o una tarjeta de presentación para lo que sea, pero es necesario incentivar, motivar, educar a la conciencia de que la práctica sexual debe ser con responsabilidad. Así es, Miguel Ángel, a toda la comunidad indicar que cuando se habla de una vida, uno tiene que asumirlo con mucha responsabilidad, amor y sobre todo con compasión. Si yo, hombre, estoy pensando que voy a tener relaciones sexuales irresponsables con una jovencita menor de edad, tendrá que asumir las consecuencias. Y a ustedes, queridas chicas, nadie les dice que no tengan relaciones íntimas, pero tienen que tener cuidado. Ya no es el tiempo de la pruebita de amor. Y la pruebita de amor tiene que ser con preservativo. Hoy, si usted va a un centro de salud, pues tiene que pedir los preservativos. Y si acaso tuvo una relación sexual y que no se cuidó, tiene que ir a una farmacia y pedir la pastilla del día después. Así de sencillo. Y evitar los embarazos no deseados para no ir o no caer en el delito del aborto. Definitivamente el aborto sí es algo doloroso, causa traumas emocionales y no querríamos pasar por esa situación. Por lo tanto, antes de llegar a esa situación dolorosa, es importante la prevención. Aparte de ello, doctora, aprovechemos que este domingo 2 de mayo es el Día de la Madre. No sé si de pronto aprovecha el espacio para enviarles un saludo a todas las madres del país y del mundo entero. Así es, yo me quiebro cuando se habla de la madre, porque es doloroso perder a una de ellas. Y bueno, desearles a todas un lindo día y recordar que si bien es cierto es una fecha simbólica, tiene que recordarnos que somos un ser
fundamental en la sociedad y pilar fundamental en nuestra familia. Muchas gracias y hasta la próxima. Ha sido la doctora Mireya Lara quien ha estado con nosotros en vivo y directo haciendo noticia en relación a estos temas de la despenalización del aborto. Bueno, queremos indicarles que este domingo, segundo domingo de mayo, la empresa de comunicación aquí Chimborazo SAS ha creído conveniente realizar un programa especial por el Día de la Madre. Todas las mamitas y todas las personas que están en nuestra sintonía están cordialmente invitados para este programa del Día de la Madre. Reiteramos, la empresa de comunicación aquí Chimborazo SAS invita a festejar el Día de la Madre. Mamá, tú eres la persona más importante. Este domingo a las 10 de la mañana estaremos en un programa en vivo. Sintonícenos a través de Facebook en Tu Voz Chimborazo Radio y en nuestra página digital www.aquichimborazo.com. Agradecemos de antemano a todas las firmas comerciales que están uniéndose a este festejo. Muchas gracias por confiar en la empresa de comunicación aquí Chimborazo SAS. A nombre de la licenciada Mónica Janet Vallejo Ruiz, de Luis Alberto, Jorge Armando, técnicos y sonidistas de esta empresa radial, les decimos muchas gracias por habernos permitido ingresar a cada uno de vuestros hogares. Mi nombre, Miguel Ángel Carrillo Montero. Permiso. Hemos culminado una jornada más de entrevistas, comentarios y contacto directo con el amplio mundo de la noticia local, nacional e internacional. En Actualidad Informativa, la verdad bien dicha. Aspiramos a haber cubierto su requerimiento de información. En cualquier momento volveremos. Somos Tu Voz Chimborazo, desde Riobamba, Ecuador.